cosas de Dios, vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. En el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 19 y 20. 19 y 20. Vamos a estar atentos. Quiero que vosotros me digáis cuál es la promesa de la que vamos a hablar, ¿vale? Además os digo que si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo sé que sobre todo este último versículo se ha solido utilizar mucho para cuando estamos unos poquitos hermanos reunidos para darnos aliento, ¿no? ¿Sí o no? Hay veces que igual estamos poquitos en una reunión y de repente un hermano ora y dice sí, gracias Señor, porque donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Entonces eso nos alienta y dice, bueno, menos mal, que además de dos o tres, estás tú, ¿no? Pero ese no es el objetivo, ¿sí? Dios no nos está diciendo esto simplemente para que nos sintamos más numerosos, ¿sí? Nos está hablando este versículo de autoridad, de presencia de Dios y de autoridad en la congregación, en la congregación. Si me centro en el versículo 19, porque igual ya estáis todos, no me estáis haciendo caso y estáis pensando cuál es la promesa. Si me centro en el versículo 19 que dice, os digo que si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la promesa que nuestro Dios nos está haciendo aquí? Que todo lo que pidamos nos será concedido. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cuál es la condición? Porque esta sí es una promesa condicionada, ¿sí? Decíamos al principio, hay algunas que no tienen condición, pero otras sí. ¿Cuál es la condición para que nuestro Dios nos dé todo aquello que pidamos? Ponerse de acuerdo. Ahí estamos, sí, Señor. Nos tenemos que aprender a poner de acuerdo al traer nuestras oraciones delante de nuestro Dios. Y eso puede parecer algo tan simple, pero a veces se nos suele olvidar. Es algo que se nos suele olvidar. La palabra que usa este versículo, que se traduce como ponerse de acuerdo, originalmente en el griego es una palabra que suena así, symphoneo. ¿Os suena algo? Symphoneo. ¿A qué palabra os suena en castellano? Sinfonía. Sinfonía. Muy bien, muy bien. Ay, os tengo despierto, sí señor. Efectivamente, de ahí se deduce la palabra sinfonía. Esta palabra lo que significa en realidad es sum, es juntos, foneo es ese sonido, ¿sí? Entonces, sinfoneo lo que significa es sonar juntamente. Sonar juntamente. Por eso esta palabra se usaba también para los instrumentos. Cuando se toca una melodía, los instrumentos necesitan estar en armonía, unos con otros, para que lo que suena en esa armonía nosotros lo oigamos de una forma agradable. ¿Cómo solemos decir? O sea, ¿qué decimos cuando todo está un poco como disonante? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Ruido. Esto es un ruido, ¿verdad? Cuando todo está en desarmonía, nosotros decimos, pero, o sea,
Esto es ruido, efectivamente, ¿no? Sin embargo, en esa armonía, cuando todos esos instrumentos suenan de acuerdo, es algo agradable, se hace deleitoso. Suelen decir que hasta los animales, ¿verdad?, se amansan, es algo que penetra y afecta, pero la condición tiene que estar en armonía, sonando en armonía. Dios, nuestro Padre, está esperando de todos nosotros que seamos capaces de tocar o de sonar esa melodía espiritual, ¿sí? Dios está esperando de nosotros que nosotros sonemos en armonía espiritual. Cuando nosotros estamos en esa armonía, es como si en esa comunión sonase una canción para Dios y Él cantara sobre nosotros. El Señor se va a gozar sobre nosotros y dice que concederá las peticiones de nuestro corazón cuando nosotros sonamos en armonía, ese sonido deleitoso para nuestro Padre. Es lo que Él recibe cuando estamos aquí en un mismo sentir, ¿verdad? Y estamos en esa armonía y nuestro Padre, nosotros cantamos, pero Él se deleita porque canta sobre nosotros con la melodía de nuestros corazones que sonamos, ¿verdad? Esto es precisamente lo que hacía la iglesia primitiva cuando Jesús partió. En Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice que todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. ¿Dónde estaba la iglesia cuando Jesús envió a su Espíritu Santo? ¿Dónde estaba la iglesia? Reunida, ¿sí? No, el Señor no concedió esa promesa cuando cada uno estaba en su sitio viviendo su propia vida espiritual, ¿verdad? Sino que al Señor le plació conceder la promesa a ese pueblo cuando ellos estaban reunidos, juntos, buscando esa armonía, ¿no? Nos dice la palabra además que muchas veces con frecuencia ellas se reunían para orar, esperando las respuestas del Padre, ¿no? Y es que Dios responde a su pueblo. Dios responde a su pueblo cuando su pueblo clama unido. ¿Sí? Vamos a leer en Hechos 12. Vamos a ver un ejemplo de una realidad, ¿no? De ese momento en el que el pueblo de Dios, ese pueblo se reunió, ¿verdad?, en armonía, como estamos diciendo, y clamó a Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 19. Dice: en ese tiempo, el rey Herodes, y este Herodes era Agripa I, ¿sí? El rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Así que después de Esteban, Jacobo, el hermano de Juan, fue uno de los primeros mártires. A este parece ser que lo mandó ya matar a espada, ¿no? Cortarle la cabeza. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Oraba constante y fervientemente
a Dios por él. ¿Sí? Estaban unidos, orando ferviente y constantemente por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía, pues le parecía que se trataba de una visión. Él estaba como confuso, ¿no? Pasando por la primera y la segunda guardia, y llegando al portón de hierro llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Tras caminar un trecho y sin más, el ángel desaparece, le dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Consciente de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan. Este es, bueno, eso es apodado Marcos, Juan Marcos, ¿vale? El que está escribiendo el Evangelio. Donde muchas personas estaban reunidas orando. Es muy probablemente el sitio donde fue la última cena de Jesús con sus discípulos. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir la puerta. «¡Pedro está a la puerta! ¡Pedro está a la puerta!», exclamó. «¡Estás loca! ¡Estás loca!», le dijeron. Ella insistía en que sí era, pero los otros decían: «Debe de ser su ángel». Entre tanto, Pedro, taca, 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 seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Contarle esto a Jacobo, es decir, al hermano de Jesús, y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Imaginaos qué situación. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Así que tenemos una situación en la que ha ocurrido algo en la iglesia. Esta vez han matado a uno de los hermanos, Jacobo, y tienen a uno de sus líderes, Pedro, que está encarcelado. No sabemos cuáles serán exactamente las oraciones del pueblo. ¿Qué creéis que estaba pudiendo pedir ese pueblo? La liberación de Israel. Se supone, ¿no? Digo yo que algo así estarían pidiendo. Eso es lo que yo también pensé. Digo, yo creo que habrán pedido algo así, no sé. Quizás que saliesen sin cargos o que igual hubiera sido el juicio y no le pegan, no lo sé. La cuestión es que cuando Pedro llegó a la puerta de la casa, Rode quedó tan impactada que ni siquiera le abrió la puerta, ¿no? Ella estaba, podría ser los nervios, ¿no? Pero, ¿qué contestó el resto de los hermanos a Rode? ¡Estás loca! ¿Qué estaban pidiendo? Un milagro. Estaban pidiendo un milagro. Estaban pidiendo seguramente que, ¿qué hemos dicho? Lo más lógico, que lo liberase. Está en la puerta y ¿qué dicen? ¡Estás loca! Qué contradictorios somos a veces, ¿verdad? En lo que pedimos
y en la fe que tenemos, ¿no? ¿Estás loca? Debe de ser su ángel, cosa de que nos habla de que hay ángeles con nosotros, cosa de que nos habla que hay ángeles con nosotros. La verdad es que parece ser que no hace falta tanta fe para que cuando los hermanos están juntos en armonía, pidiendo una cosa, clamando perseverantes, Dios conteste, porque Dios hizo el milagro, a pesar de su poquita fe con la que estaban pidiendo, ¿verdad? Dios honró las peticiones que estaban haciendo juntos en armonía. Dios, a pesar de todo, los honró. Dios hizo un increíble milagro en la vida de Pedro. Si alguien nos dijese ahora, ¿verdad?, que un hermano ha salido así como... ¿Os costaría creerlo? Hay veces esto parece de película, ¿no? Se pone la capa y sale de repente y es que nadie les vio. Es algo alucinante, cuando uno lo analiza, pero es real. Si dice la palabra, es real. Es así. Es así. Yo no sé si la capa, el hecho de que se pusiera la capa era tipo, porque hay algún dibujo animado o alguna cosa de esas, ¿verdad? De que se vuelve invisible. Yo no sé si esto se basaron en la historia de Pedro o qué, pero la cuestión es que Pedro salió delante de todos esos soldados sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Primero estaba durmiendo, soltó sus cadenas de sus manos, porque es que estaba atado, soltó primero sus cadenas, además de eso, vigilado por tantas guardias, ¿no? Nos dice que pasó la primera, la segunda guardia, así que ahí había unos cuantos que se estaban relevando para hacer esa vigilancia y pasó delante de todos ellos. Si estaban vigilando, no estaban dormidos, hermanos, no estaban dormidos. No estaban con los ojos cerrados, porque igual a veces pensamos que andan todos echándose la siesta. No estaban dormidos. No podían dormirse. Estaban haciendo guardia, ¿no? Sin embargo, Dios permite que Él salga en medio de todos ellos y cuando ya llega hacia afuera se encuentra con esa puerta enorme de hierro, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Se abre sola, ningún impedimento, adelante Pedro, ningún impedimento, y salen todos ellos hacia adelante de esa forma, o sea, él de esa forma milagrosa, ¿no? Impedimento tras impedimento fueron siendo traspasados de una forma milagrosa. No sé, bueno, tengo aquí puesto, no sé si la capa lo dice pero Dios intervino en esa percepción o de los soldados, ¿no? A través de la capa, o no sé si le tapó con el ángel, no sé cómo lo hizo. La cuestión es que Dios liberó a Pedro de una forma sorprendente, respondiendo ¿a qué? A las oraciones y al clamor de su iglesia, que dice la palabra que estaban orando constante y fervientemente por él. ¿Sí? Él obró, él hizo ese milagro, Es muy importante que entendamos esto. Dios está esperando a que nos unamos en oración para clamar. Dios está anhelando la presencia en armonía de su pueblo. Nuestros corazones están siendo retados. Últimamente, yo sé que viendo cómo está el mundo, estamos clamando y Dios nos ha movido en esa preocupación por nuestros hijos para orar por ellos, ¿verdad? Para que Dios los ayude, para que los proteja en medio de esta generación que les está bombardeando, ¿no? Con perversión, con búsqueda de placeres, con una identidad distorsionada, más suicidios que nunca, más niños, ¿verdad? Con depresiones, algo insólito. Quizás tú no tienes niños y tu clamor sea otro, ¿no?
o los tengas y tengas más clamores. No importa cuál sea la dificultad aparente de aquello que le estás pidiendo. La cuestión es que necesitamos venir unidos a clamar por esos temas que nos perturban, que nos preocupan. Tenemos la responsabilidad como iglesia de presentar las cosas juntos a Dios y en armonía, ¿verdad? Y Él nos promete que se deleitará respondiendo a nuestras oraciones, Por ello tenemos que buscar esas cosas que nos preocupan, unirnos, ¿verdad? Sabiendo que esa unidad, que ese mismo sentir, el Señor hablará y contestará. Pero ¿cuál es la realidad de nuestra congregación? ¿Quiénes son los que últimamente están viniendo al culto de oración? Nos estamos descuidando. Está quedando en el pasado esas reuniones de oración donde prácticamente estábamos la mitad de la congregación en ella. Yo me admiraba, me gozaba. Si yo me gozo, ¿qué no se gozaría el Padre, no? Viendo todos esos corazones que tienen un entendimiento de la necesidad de estar unidos para clamar al Padre. Este área, hermanos, nos está siendo robada también. Ese es mi sentido, que nos está siendo robada también. Así que creo que Dios nos está queriendo poner alerta. Quiere que nos concienciemos de nuevo en cuán importante es que nos unamos en nuestras oraciones. Si tenemos el acuerdo en la oración, veremos, ¿qué veremos, hermanos? Milagros. ¿Lo creéis de verdad? Sí. ¿Seguro? Pues ahí os quiero ver. Porque ¿de qué nos sirve conocer las cosas intelectualmente si luego no ponemos en práctica esa verdad? Yo te digo que si tú estuvieses tan convencido de que se va a hacer un milagro en tu vida y Dios va a responder a tus oraciones, cuando los hermanos están juntos en armonía, tú te vienes al culto de oración. Ya te digo que te vienes al culto de oración. ¿Sí o no? Vamos a ser honestos. Eso que te está estorbando cada día, eso tú que estás clamando, si tú estuvieras completamente convencido, a ciencia cierta, poniendo, como solemos decir, la mano en el fuego, atreviéndote a poner la mano en el fuego, de que tus peticiones van a ser contestadas si tú te unes en armonía a tus hermanos, ¿vienes a clamar o no? Hombre, que vienes a clamar. Nos autoengañamos mucho. Dios cuenta con nosotros para trastornar el mundo. Dios cuenta con nosotros para trastornar el mundo. ¿Qué ha decidido Dios? ¿Qué elementos ha decidido Dios usar para hacer su obra en esta tierra? Dímelo tú. ¿Qué ha decidido Dios usar para hacer su obra en esta tierra? Dímelo tú. Oración y predicación. A su pueblo. A su pueblo. Tenemos que hacer su obra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué existimos? Muchas veces decimos, sí, Señor, gracias porque yo tenía un vacío en mi vida y ahora mi vida tiene un propósito. ¿Lo decimos o no? Y sentimos que Dios nos está dando un sentido. Y sentimos que vamos hacia algo que el Señor nos ha puesto delante. Pero durante todo este tiempo, hermanos, no es tiempo perdido. Todo este tiempo que Dios nos está dejando vivir en esta tierra no es para que nosotros vivamos nuestra vida. Porque permíteme recordarte
que si tú eres salvo por Cristo, no eres tuyo. No eres tuyo. Te han comprado y el precio ha sido muy elevado. En el nombre de Jesús. Si te han comprado, ¿de quién eres? De aquel que ha pagado una muerte. No podemos dedicarnos a mirarnos al ombligo. No podemos dedicarnos a vivir nuestra vida, porque no es nuestra. Estoy hablando a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿vale? Que no se sientan los demás ofendidos, ¿vale? Pero nosotros sabemos que hemos entregado nuestra vida a Él, le pertenecemos, tenemos una responsabilidad, ¿vale? El martes pasado estábamos meditando en una reunión casera sobre la verdad de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, como también se habla, es que ha sido como algo curioso, y cada uno de nosotros que somos miembros de ese cuerpo. Una ilustración tan clara, tan evidente, pues no sabéis lo que nos costaba llegar a las conclusiones, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Cómo nos costaba llegar a la conclusión de lo que eso quería decir? Entre todos los creyentes estamos representando al propio cuerpo de Jesús aquí en la tierra. ¿Se entiende esto? Entre todos los creyentes estamos representando al cuerpo de Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Dónde está Jesús, su persona, en este momento? Ya estáis con la duda, ¿eh? Arriba, abajo. ¿Él dónde está? En su iglesia. Hay todas correctas, sí Señor. Porque Dios está, y nuestro Señor Jesús está sentado en los cielos, gobernando cielos y tierra. Pero también está ¿dónde? En la tierra. Este es tu cuerpo, Señor. Este es tu cuerpo. La gente necesita ver a Jesús. La gente necesita ver a Jesús. Y eso somos tú y yo. Tú y yo. Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Nosotros le representamos delante de este mundo. Lo que nosotros hacemos es Jesús quien lo está haciendo. Lo que nosotros hacemos es Jesús quien lo está haciendo. Fijaros lo que estoy diciendo. Eso es lo que nosotros estamos transmitiendo. Lo que nosotros hacemos es Jesús quien lo está haciendo, porque somos el cuerpo de Cristo. Como miembros que somos cada uno, tenemos distintas funciones. Y no debemos de esperar que todos hagan lo mismo. Sí, cada uno tiene un llamado, eso es verdad. No todos vamos a hacer lo mismo, porque si no, todo sería, en vez de un cuerpo, pues todo sería una oreja, o todo sería una mano, o verdad, todos haciendo lo mismo, estaríamos, no serías un cuerpo, sería un desastre, ¿no? Sería algo raro, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que la diversidad de funciones es como vamos a lograr funcionar como cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo y cada uno haciendo su función. ¿Quién es la cabeza? ¿Que lo habéis dicho hoy? Cristo. Él es la cabeza de ese gran cuerpo. Entonces, ¿quién da las órdenes? Cristo. Cristo es nuestra cabeza y Él es el que tiene que dar las órdenes. Pero ¿cómo recibimos esas órdenes? ¿Cómo recibimos nosotros esas órdenes? Si nosotros volvemos ahora a la ilustración que hemos dicho del cuerpo, ¿cómo
que era lo que andábamos debatiendo en el estudio, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esas células, que están cada una en su lugar cumpliendo su función, reciban la orden? ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Muy bien. El cuerpo recibe las órdenes desde el cerebro, ¿a través de qué? De todo un sistema nervioso. ¿Sí? Vuelvo a la ilustración. ¿Sí? El sistema nervioso es el que hace que cada uno de los elementos, de las partes de nuestro cuerpo, de las articulaciones, funcionen y hagan aquello que tienen que hacer. Miren, repite, Espíritu Santo, claro que sí. El Espíritu Santo es como ese sistema nervioso, como ese sistema nervioso de nuestro cuerpo espiritual, ¿no? A través del cual nos llegan esas órdenes, ¿no? Pero ¿cómo nosotros nos conectamos? Yo pensaba, yo digo, pero claro, cada célula de alguna forma tiene que estar conectada. Es verdad que el Espíritu Santo está aquí, pero a veces cerramos la comunicación. ¿Sí? Venía un versículo a mi mente cuando estábamos reflexionando en todo esto. Filipenses 2:2 dice que nosotros tenemos que tener un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo amor. Que tenemos que estar unidos en alma y pensamiento. Yo creo personalmente que la forma en la que nosotros nos conectamos a esa red, a ese entendimiento, a ese sistema nervioso, es cuando nosotros entramos en esa armonía espiritual, en ese mismo sentir espiritual. ¿Tienes el mismo sentir que tus hermanos? Si tú sientes que tienes ese mismo sentir con tus hermanos, eso quiere decir que estás correctamente conectado al sistema nervioso de este cuerpo espiritual. Y el órgano que tú representas estará funcionando correctamente. Porque si no lo haces y no entramos en esa armonía, el órgano que representamos se desconecta, hermanos. Y este cuerpo de Cristo va a estar muy enfermo. Y este cuerpo de Cristo va a caminar enfermo. No es la imagen, no es la imagen que Dios quería que nosotros diéramos cuando nos ha llamado a ser cuerpo. Entonces, buscar armonía entre nosotros, buscar ese mismo sentir es algo muy agradable a Dios, porque podrá utilizar su cuerpo como Él quiera. ¿Sí? Él da las órdenes y como nosotros estamos en armonía, captamos su mandamiento y nos movemos como a Él le place, ¿no? Una de nuestras oraciones como iglesia es que Él nos dé revelación para entender en todo momento cuál es su propósito para casa de oración, ¿no? Y también le pedimos el valor para poder hacerlo, ¿no? Para ponerlo por obra. Dios habla a su cuerpo, demanda de su pueblo cosas, lo mismo que lo hace con las personas. ¿Tienes tú retos personales? ¿Se les puede llevar abajo, por favor? Y yo te pregunto, ¿tienes retos personales? ¿Hay algo que Dios te ha hablado? ¿Hay algo que Dios te ha hablado en tu vida para que tú hagas? ¿Alguna vez te ha dicho, tienes que cambiar esto, hay que quitar este pecado, te quiero trabajando aquí,
¿Sí? Te voy a dar sensibilidad por esto, quiero que hables a fulanito, a menganita. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguna vez lo has sentido? Bueno, pues Dios habla a su pueblo y demanda de su pueblo exactamente de la misma forma. Y esto es algo que muchas veces no lo captamos. Así como Dios te está hablando a ti, de la misma forma Dios habla a su cuerpo. ¿Se entiende esto? Porque si no, no tenemos un sentido de cuerpo, no tenemos un sentido de familia, no tenemos un sentido de comunidad. ¿Cómo le vamos a representar? Si creemos que cada uno andamos en nuestra vida, en nuestra cuenta, y simplemente coincidimos aquí el domingo. La iglesia es algo más. La iglesia es algo más, no algo más, es mucho más que un grupo de personas que coinciden en un lugar y en una hora. Es mucho más, es mucho más. El Señor nos reta, el Señor nos habla como pueblo, el Señor nos exhortó con nuestros pecados, el Señor nos ha pedido que evangelicemos, el Señor nos ha guiado a hacer misericordia en este pueblo, el Señor nos ha pedido que aprendamos a orar, el Señor nos pidió que aprendiésemos a interceder, el Señor nos está retando ahora para que miremos más allá, poniendo delante de nosotros retos más allá en otras fronteras. Necesitamos entenderlo, todos. La iglesia, casa de oración, no es José Ignacio y Maite, o algunos más. Cuando nosotros os pedimos algo, no os estamos pidiendo para que nos ayudéis a nosotros, como si nosotros tuviésemos alguna necesidad para algo particular. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando porque somos supervisores de ese cuerpo y de cómo funciona. Nada más. A veces coordinadores de esos dones. Necesitamos entenderlo. Necesitamos entender que casa de oración es el cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo, caminando en las calles de Lasarte, de Andoain, de Usurbil, allí donde nos lleve de Trincherpe. Necesitamos entender que casa de oración es Cristo mismo enseñando su verdad. Necesitamos entender que casa de oración es Cristo mismo amando a la gente de este pueblo, a la gente que te rodea, que Dios no te ha llevado a un sitio porque sí, sino que quiere mostrarles a aquellos que te rodean quién es Jesús. Y eso es una gran responsabilidad que tenemos. Pero es imprescindible, hermanos, que tengamos un mismo sentir, que estemos en armonía para que el Señor nos mueva con ligereza allí donde quiere que estemos, para hacer lo que quiere que hagamos. En Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos habla de las cosas fundamentales que hacía la iglesia como cuerpo, como conjunto. Y vosotros os acordáis, porque son los maestros de la escuela dominical, ¿qué hacía la iglesia al comienzo? Hermanos, ¿qué hacía la iglesia? Os voy a dar la primera parte, no sé exactamente qué dice. Ellos perseveraban, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y en la oración. Hermanos, una de las responsabilidades básicas que nosotros tenemos como cuerpo es la oración como congregación.
en la oración. En eso perseveraban, pero juntos, ¿vale? No está hablando de cada uno por su lado. No es el partimiento del pan cada uno por su lado, ni la enseñanza cada uno por su lado. Juntos. Una de las cosas básicas, la oración. Si cuando nosotros hacemos algo como iglesia, es como si lo hiciese Cristo mismo aquí en la tierra, eso quiere decir que cuando nosotros estamos orando unidos como iglesia, es como si Cristo mismo está orando al Padre. Y mi pregunta es, ¿vosotros creéis que si Cristo mismo está pidiendo algo al Padre, ¿lo hará o no lo hará? Lo hará en el nombre de Jesús. Lo hará. Sí, Señor. Por eso somos tan pesados y siempre repetimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque le estamos representando a Él, porque le estamos representando a Él. Claro que sí. Con toda seguridad dice la palabra que concederá nuestras peticiones cuando las hagamos en armonía como cuerpo de Cristo, que funciona correctamente, escuchando las órdenes de su cabeza. Clamaremos juntos con toda certeza. Así que, hermanos, como soldados que somos de nuestro Señor Jesucristo, no podemos enredarnos en otros asuntos. No debemos enredarnos en otros asuntos. Es Cristo vistiéndose de soldado a través de nosotros. Es Cristo peleando la batalla a través de nosotros. Si nosotros nos enredamos, que dice la palabra con respecto al soldado, que no debe enredarse en las cosas del mundo, ¿verdad? Porque si no, esto supondría desconectarnos del sistema nervioso de ese cuerpo espiritual. Necesitamos militar, constantes y conscientes de nuestra labor, buscando la armonía con nuestros hermanos. El Señor cuenta con nosotros y nos espera. Nuestra arma principal, ¿cuál es? La oración. Y tenemos la promesa de recibir las cosas al presentárselas a Él en armonía. Cuidemos pues, hermanos, cuidemos pues esos tiempos de oración unida que el Padre espera de nosotros. Busquemos los momentos de clamar juntos. Unámonos ante el Padre para obtener nuestras peticiones. Que el Señor nos ayude a abrir nuestro entendimiento, que el Señor nos ayude a abrir nuestro corazón, que el Señor nos ayude a cumplir aquello a lo que Él nos ha llamado. Vamos a pedirle que Él nos bendiga. Señor, y queremos darte muchísimas gracias porque tú eres ese Dios de los cielos que haces todas las cosas conforme a tu voluntad. Gracias por habernos tomado de tantos lugares, habernos puesto juntos, Señor, para formar un cuerpo, casa de oración Las Artes, Señor. Gracias, Dios, porque queremos ser válidos, queremos levantarnos, queremos que la gente que nos mire, ellos digan, ahí está Jesús, hablando, amando. Sí, Señor, sí, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, para que nos ocupemos de buscar ese mismo sentir con nuestros hermanos, para poder estar conectados a ese cuerpo, Señor, para poder funcionar, Señor, con lo que nosotros somos y participar y dar y recibir de ese cuerpo, Señor, y representarte a ti debidamente. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tu promesa es increíble, Señor. Es increíble. Preciosa, Señor, para nuestras vidas. Así que nos unimos en esta mañana. Señor, yo quiero unirme a mis hermanos en esta mañana para pedir juntos que tú nos abras la consciencia y tú nos ayudes a responder a esta verdad, poniendo en práctica cada vez más tu llamado,
tu llamado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.